Gloria a Dios. Nada más yo glorificaba a Dios. No, pues sí, ya vi que son más. Bueno, pues, ¿cuánto quieren de comer? ¿1 hora, 1:30, 2 horas? Yo pregunto, ¿verdad? Me dicen, una ocasión estaba yo predicando en una iglesia en Manhattan, y cuando me invitan, pues es un privilegio. No porque yo ande buscando iglesias para predicar, como muchos, no. Fila me conoce y dice, cuando vienes te digo que queremos que nos prediques. Dije, no sé, pero yo lo pongo en mi corazón. Y tuve que venir para acá en este tiempo. Le dije, Filita, ya estoy aquí. Y luego, pues, bueno, así te esperamos. Y es bonito compartir la palabra. Les decía en esa iglesia dominical y bueno, lleno. Yo nunca les doy lo que yo quiero darles. Yo les doy lo que Dios pone en mi corazón que les dé. Yo no los conozco, pero el Señor sí los conoce. Él sabe lo que te duele, Él sabe lo que te alegra, Él sabe todo de ti. Y Él dice, ahí en Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Jesús hace esa pregunta. Y viene Pablo, y Pablo la contesta. Allá en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo contesta y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De modo que si el que está al frente es un siervo de Dios, que puso sobre su casa para que te dé el alimento a tiempo, tengo por seguro que te va a dar ese alimento. Te va a motivar, vas a engordar espiritualmente y claro, físicamente también, en la fila como está. Mírenme a mí, ¿verdad? O sea, no es malo eso, ¿verdad? Dice que el que no trabaja y no coma, y fila trabaja y yo trabajo, y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Entonces me invitan a predicar y llego y andar alabanzas, precioso, pasar a niños a testificar, pasar a hermanos a cantar, pasar, total que era una fiesta. Hermanos, bueno, ahora vamos a dar el lugar al siervo que nos trae la palabra. Pase a nuestro Pedro, por favor. Y ahí viene Pedrito. Lo cruza ahí. Yo le digo, hermano, tiene 20 minutos. Tiene 20 minutos para compartir la palabra. Está bien, hermano. Gloria a Dios. 20 minutos quiere, 20 minutos les doy. Y empiezo a dar el mensaje. Y empiezo. Y donde se terminan los 20 minutos, me paro. Hermanos, discúlpenme, pero yo sé respetar. Me pidieron 20 minutos y 20 minutos les doy. Que Dios los bendiga. Ahora te pregunto, tú vas a un restaurante a comer, pides comida, lo que te gusta, lo estás esperando, y nomás te dan un tiempecito, llega la hora, se te acaba el tiempo, van y te quitan el plato, ¿cómo quedas? Sales enojadísimo. Y eso aprendió el pastor. Aquí no le tienes que poner tiempo a Dios, aquí es Dios te va a hablar, te va a dar lo que te tiene que dar. Amén. Porque hay muchas iglesias que tienen, aquí no es tanto tiempo y ya invitas al Señor, el Señor te quiere hablar, te quiere consolar, te quiere dar tantas cosas, te quiere hacer sabio, pero tú se lo pides, la iglesia se lo pide. Entonces debemos de aprender. Vamos a dar inicio a este mensaje esta tarde. El título es Conociendo la verdad. Hay 3 tipos de verdades. Es
mi verdad, es tu verdad y es la verdadera verdad. Son tres. Hoy vamos a conocer la verdad, por eso el título, conociendo la verdad. Amén. Y si son sabios, porque no creo que se aprendan todo lo que Dios les dé hoy esta tarde, podrían tomar notas. Es un consejo que les doy. Yo lo hago siempre. Conociendo la verdad. Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Juan 17, 17. Ahí mismo, adelante. Juan capítulo 17, verso 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un rato con la lectura de la inicio? Allí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero para siempre, porque el Espíritu es la verdad. Mire qué tremendo. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y luego el Padre, Jesús mismo dice que la palabra del Padre es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego viene el Espíritu Santo también aquí en el verso 6 y dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Allí vemos entonces que Dios en su Trinidad, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, son verdad. Hoy en día, hermanos, hay muchas religiones. Eso no es nuevo. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas religiones? Y usted le pregunta a cada una de ellas y son las únicas que tienen la verdad. Son las únicas. Usted le pregunta al testigo de Jehová, son los únicos que tienen la verdad. Usted le pregunta a un bautista, el bautista seguro que tiene la verdad. Los pentecostales no saben. Usted le pregunta a Pentecostés, y no, hombre, nosotros somos los que tenemos la verdad, hablamos lenguas, danzamos y tantas cosas, hermano. Pero ¿por qué es esa división? ¿Por qué es que cual más dice tener la verdad, desgraciadamente, hermanos, hay mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios? No han entendido verdaderamente el significado de la palabra de Dios. Aquí vemos en esta lectura, lo que estamos leyendo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan como la verdad. Ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39, el Señor Jesús nos habla. Voy a orar para que sea Dios que les hable. Amén. Ok, amén, oramos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta tarde, Padre, me deposito en tus manos. Señor, tengo el privilegio de traer tu palabra a este lugar, a estas almas que han congregado en este lugar para recibir ese alimento que sale de tu boca, Señor. Padre, yo no tengo parte ni suerte en esto.
porque eres tú el único Señor. Yo solamente un instrumento inútil en tus manos. Ahora, Padre, yo te pido que pongas mis labios y que tú hables a través de mis labios, Señor. Que cada alma que está reunida aquí sea edificada, Padre. Que sea convencida, Padre, para que pueda llegar a alcanzar esa meta, Señor, que tenemos por delante. Para que puedan recibir esas fuerzas para poder correr esta carrera que tenemos. Señor, sabemos que vienes muy pronto. Ayúdanos para estar preparados, Señor. Pues como dice tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer. Señor, aquí estamos. Habla en esta tarde, te lo suplico, en tu propio nombre, Cristo de la gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39, ¿qué es lo que el Señor Jesús recomienda? Juan capítulo 5, verso 39. Dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que les dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué razón es que hay tanta ignorancia en la palabra? Porque nunca se han propuesto a escudriñar las Escrituras. Y cuando se han propuesto a escudriñar las Escrituras, no le han entendido. Y muchos lo entienden a su manera, y es ahí donde dan lugar al diablo. Es ahí donde se fueron formando religiones y más religiones, porque entendieron la palabra a su manera. Y la Escritura dice bien claro que no es de interpretación privada. Uno. Otro, que la Escritura no se discierne con el intelecto, sino que se discierne. ¿Cómo se discierne, hermanos? ¿Cómo se discierne? Con el Espíritu, hermanos. Con el Espíritu, no con el intelecto. Ahora, no quiere decir que porque con el Espíritu se discierne la palabra, usted no va a prepararse intelectualmente. Pablo dice que debemos de estar preparados para presentar defensa del Evangelio, no de religión. Y si usted se da cuenta, en estos tiempos, ¿cómo se está viviendo esto? Hay muchos que andan jalándose las gentes de otras iglesias, llevándoselas para acá. Y no, mira, vente aquí, mi pastor es bueno, mi pastor él es profesionista, es un licenciado o es un maestro, un doctor. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando vemos la vida de los apóstoles, el único que yo miré que estaba preparado era Mateo, apóstol, porque nunca será doctor, pero no era apóstol. El único que estaba preparado era Mateo, y los demás ignorantes, pescadores, dice la palabra, ¿verdad? ¿Han oído ustedes cómo hablan los pescadores? ¿Cómo viven? Vayan a Acapulco, vayan a Hotel Playa cuando van saliendo con las redes y verán qué vocabulario tienen, verán cómo viven. Ah, pues esos fueron los primitivos de la iglesia de Cristo. Por la ignorancia, por desconocer las Escrituras, es que ha habido muchas religiones, y es que ha habido muchas blasfemias, muchas herejías y muchas aberraciones por no entender las Escrituras.
El tema es conociendo la verdad. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Amén, gloria a Dios. Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 31. Si se dan cuenta, aquí este artículo en su Biblia, la verdad nos hará libres. Miren, pongan atención, que está también esto. Dice, verso 31. Dijo entonces Jesús a los de aquí de la iglesia Manuel que había creído en él. Digo, ¿no? ¿O no les están haciendo ustedes también? Porque dice a los que han creído en él, ¿usted cree en Jesús? Amén, también usted me está diciendo. A mí también me está diciendo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o a los cristianos que han creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué cosa nos está diciendo ahí el apóstol Juan? Que estaba diciendo Jesús. Hoy en día, todas las religiones son cristianos, todos. Un testigo, ahora ya están cambiando de nombres, también ya le están nombrando pastores. La Iglesia Católica también ya les está nombrando pastores. Y están haciendo muchos cambios, porque el Señor viene pronto. Pero el Señor quiere que tú sepas y que verdaderamente conozcas la verdad. Aquí les digo, si ustedes permanecen en la iglesia Babel, en mi palabra, no en X religión, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que el verdadero cristiano no es aquel que dice, aquel que habla en lenguas, aquel que hace milagros, aquel que hace tantas cosas, que da sus bienes a los pobres, como Pablo decía también eso, ¿no? Y si no tengo amor, nada soy. Ahora, el amor es Dios, Dios es la verdad, la palabra es verdad. ¿Qué estamos viendo? Si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, en Dios mismo, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que el verdadero cristiano es aquel que permanece en la palabra, que no se aparta ni a diestra ni a siniestra, que Jesús dijo que ni una jota ni una tilde iba a ser quitada, sino que se iba a cumplir. Y nuevamente hay de aquel que le quite o le añade una sola letra. ¿Saben ustedes qué quiere decir hay de aquel? ¿No saben qué quiere decir hay de aquel? Yo daba un estudio una vez y estaba explicándoles, ¿verdad? Y no me entendía. Hay de aquel. ¿No saben qué quiere decir hay de aquel? No, pues no tenemos entendido, no entendemos bien. Y que agarro al que estaba más cerca y que le doy un pellizco. ¡Ay! Yo desarrollé el ay. ¿Qué significa ese ay? Dolor. Ay de aquel que le quite o le añade una sola letra. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en sufrimiento esa persona. Ay de aquel. Jesús dice aquí en Juan 8:31: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero luego aclara, miren, no tan solo permaneciendo en la palabra usted muestra al Señor que usted es discípulo de Él. Hay algo más. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En la verdad los hará libres. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en la palabra, nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado,
cristiano por temporadas. Yo he encontrado muchos que me dicen que no, pues yo fui cristiano un tiempo. Le dije, ¿ahora qué eres? Tú no puedes cambiar de género desde el momento que naces. Cuando naces de la madre y dice, es hombre, eso eres. Cuando naces del Espíritu, entonces eres una nueva criatura del Señor y eres un cristiano nacido de nuevo. Y si ya naciste de nuevo, ¿cómo vas a dejar de vivir un tiempo en Cristo para estar en el mundo? ¿Y cómo vuelves otra vez a revivir para volverte a incorporar al cuerpo de Cristo? Es ilógico, hermanos. Esa gente que se aparta nunca ha sido cristiano. Nunca, óiganlo, nunca. Porque Dios no hace las cosas a medias. Este 16 del mes que viene, de septiembre, cumplo 25 años. Nunca he estado el más mínimo deseo en mi mente de volver al mundo. Al contrario, cuando te llenas de la palabra, ¿sabes cómo vas a vivir? En santidad. ¿Por qué? Lo leímos hace un momento, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando tú, hermana, estás lleno de la palabra de Dios, esa palabra que está en tu mente y que la bajas a tu corazón, no te deja ir al pecado. No te deja, hermano, créemelo. No te deja ir al pecado. ¿Por qué al cristiano se le hace fácil pecar? Porque tiene nada más el nombre de cristiano. Porque la palabra dice que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí lo dice segunda de Juan. Dice que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. No que no cometa, claro. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. Dice que lo que es nacido de Dios no practica el pecado y aclara por qué. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Sí saben cuál es la simiente de Dios? Simiente es sinónimo de descendencia. Prole. ¿Cuál es la prole de Dios? Solamente Jesús. No tuvo más. No tuvo más, solamente Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Se lo sabe? Sí, ¿quién se lo sabe? Excepto Filo. ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dice? ¿A quién dio? ¿Así lo qué? ¿Qué quiere decir unigénito? ¿Y entonces por qué no le pusieron único? ¿Por qué tantos rodeos? Único y ya. ¿Por qué le pusieron unigénito? Les voy a decir por qué. Porque es el único con sus genes. Eso quiere decir unigénito. El único con sus genes. Pablo lo confirma en una de sus cartas donde dice que Cristo tiene la misma esencia, la misma sustancia y que es la imagen misma de Dios. Esos son los genes. Esos son los genes. Ustedes saben que Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos, ¿verdad? Allá a los de la ley les fue duro, ¿no? Porque fueron muchísimos preceptos, muchas leyes, más aparte de los 10 mandamientos. En cambio a nosotros se nos dio solamente 2 mandamientos.
Amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué la gente no cumple ese mandamiento, esa ley de Cristo? Porque es la ley de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que no lo puede cumplir? Hay muchos cristianos que no lo cumplen. Yo no sé usted, yo solamente estoy hablando. Y si usted es alguno de los que no lo cumple, bueno, hoy va a saber cómo cumplirlo. Por eso está aquí. Lo que no saben es que hay varios tipos de amores aquí en la tierra. Hay varios tipos de amores. Tú no puedes dar algo que no tienes. No puedes dar algo que no tienes, estás vacío. Dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quien cumple esto, dice, ha guardado toda la ley, porque en esto se resume la ley y los profetas. Hay varios tipos de amores. Está el amor filial, que es el amor de familia, de hermanos, de padres. Está el amor eros, que es la relación del hombre y la mujer, el amor erótico. Está el amor al dinero, que ese es el que sobreabunda en este mundo. Y muchos cristianos, qué ironía, que muchos cristianos viven en ese estilo de vida todavía. Es el amor al dinero. Hay tres. Pero hay otro amor que se llama amor ágape. Ese amor es la esencia de Dios, porque Dios es amor. No que Dios tiene mucho amor, no, Dios es amor. Y ese amor se llama ágape. Ese amor es el que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba y nunca deja de ser. Ese es el amor que yo necesito para cumplir la ley de Cristo. Ese amor, el amor ágape. ¿Y dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Solamente en Dios, ¿verdad? Él es el único que lo tiene. Pero como dio a su Hijo unigénito, el único que lo trae, en el momento que tú rindes tu vida a Cristo, en el momento que tú te rindes, dejas que Él tome control de tu cuerpo, alma y espíritu, en ese momento que tú tienes la primera relación con Él, es cuando recibes ese amor ágape. Es cuando verdaderamente naces de nuevo. La gente vive engañada, la gente no entiende. La gente se deja llevar por su religión, no por la palabra. Cuando nosotros tenemos la primera relación con Jesucristo, es cuando Él nos inunda de ese amor. Yo recuerdo hace 25 años, parece que fue ayer, yo narro mi testimonio y recuerdo y me llega, me duele, me quebranta y parece que fue ayer, ya 25 años. Es hasta entonces cuando nosotros podemos cumplir la ley de Cristo, cuando nosotros estamos llenos de Cristo. Acuérdense, Romanos 8:9, al finalizar el 9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Acuérdense que el Espíritu es ¿qué? Empezamos la lectura. ¿Qué es el Espíritu? La verdad. La verdad. ¿Qué es la palabra? También es la verdad. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, ¿qué pasa cuando tú oyes una canción y te la pasas repitiéndola? En unos 2 días ya te la sabes de memoria, ya se te pegó y no se te olvida, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la palabra.
Cuando te pones a meditar en la palabra, tú no eres el mismo, porque esa palabra va llegando a tu mente y va bajando a tu corazón y causa impacto a todos los miembros de tu cuerpo, y es cuando te pones en acción de acuerdo a los dones y talentos que Dios te ha dado y los explotas al máximo. Pero mientras no estés lleno de la palabra, no vas a poder hacer nada. Bueno, sí vas a poder ser piedra de tropiezo, estorbo para los que, porque sea la gente religiosa. Jesús mismo les dijo: escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. La gente religiosa es la más hipócrita, es el estorbo para Dios. Hermanos, es necesario que conozcan la verdad, aunque me haga su enemigo. Pablo tenía ese problema siempre: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Pero cuando te dicen la verdad y sabes que estás mal, abrazas, hermano, y dile: gloria a Dios, hermano, por tu vida. Un ejemplo lo vemos con Pablo y Pedro. ¿Qué hizo Pablo con Pedro? Dice que no andaba conforme a la verdad. No andaba conforme a la verdad. Y le dijo: eso que haces es digno de condenación. Pues si tú, siendo judío, andas como los gentiles. Ahora el Señor te dice: pues si tú dices que eres cristiano, ya andas peor que los mundanos. ¿O no conocen ustedes algunos cristianos de esos? ¿O no los conocen? Nomás yo los conozco, pues. Pero gloria a Dios. Entonces, hermano, es necesario que conozcas la verdad. ¿Se acuerdan de la lectura cuando empecé allá en Efesios 4, versículos 11 y 12? Que Dios llamó a aquellos siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que dice el verso 12: con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mira los jardineros cómo van perfeccionando el jardín, los árboles, cómo los apodan, les dan vista de animalitos y todo eso. Si los árboles hablaran, gritarían que les duele cuando los van cortando. Así pasa con el cristiano. Cuando te llega la verdad, dice un dicho en el mundo: la verdad no peca, pero cómo incomoda. Y es cierto, pues la verdad es Cristo. ¿Cómo incomodaba a aquellos religiosos? ¿Cómo los incomodaban? Entonces, si Dios te incomoda, si tu palabra te incomoda, gózate. Mira, te voy a dar un consejo, dicho sea de paso, gratis, Te aconsejo, te hago un reto. Y ahí Fila tiene mi teléfono, y si no en YouTube me encuentran también mi teléfono, por si tienen alguna pregunta. Ando en muchos lugares. Les digo, ponte a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Ya que lo acabaste, regrésate. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Lo acabaste, regrésate. Cuando acabes la tercera vez con Hechos, no vas a ser el mismo. Mucha gente me llama: pastor, qué tremendo, estoy lleno de palabra, aprendí mucha Biblia y he entendido muchas cosas. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que estés lleno de la palabra, porque esa es la que te va a santificar, esa es la que te va a alimentar. Amén. Ahora, si no lo haces así, pues qué difícil es, no para Dios, sino para ti, que alcances la santidad. Porque la santidad, ¿quién te lleva a la santidad? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? No llevarte en santidad, no santificarte. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. La palabra es Espíritu. Cuando te llenas de la palabra, te estás llenando del Señor, y es cuando vas a vivir en santidad. Es cuando vas a entender muchas cosas.
Mira, Jesús, ahí en Juan, capítulo 14, Juan 14, verso 21, dice Jesús así: ¿lo tiene? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y fíjate, vas a ser amado por Padre. Y no tan solo eso, dice que también Jesús te va a amar y se va a manifestar a ti. Ahora mira el 23 lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te das cuenta de todo lo que logras con la palabra? Que el Padre venga con el Hijo a hacer morada contigo. Cuando eso sucede, déjame decirte, hermano, que eres fuerte. Todo lo miras tan fácil. Dice la Escritura que un espiritual todo lo ve y todo lo juzga, pero un carnal no puede juzgar lo espiritual. Les decía, cuando lean esos 5 libros, digamos el Pentateuco del Nuevo Testamento, porque el Pentateuco del Antiguo Testamento son los primeros 5 libros de Moisés. El Evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos te confirman que es verdad lo que los 4 evangelios hablan. Los primeros 3 evangelios son los que te van a aclarar la palabra texto, contexto y antecontexto. Son los primeros 3 evangelios. Cuando tú los lees, dices: bueno, pero esto ya lo había leído, se parece. Pero no, el otro te está aclarando y el otro te está llevando a que conozcas la verdad. Los 3 evangelios se le conocen como los evangelios sinópticos. O sea, que tienen la misma visión, el mismo centro, la misma visión. Y el Evangelio de San Juan es lo más profundo. Por eso, cuando tú lees los Evangelios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué puedes lograr tú cuando lees los 4 evangelios? Adquieres el poder de Dios para alcanzar tu salvación. Eso dijo Pablo, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. La Biblia dice que el diablo tiene velado a toda la humanidad para que no le resplandezca la luz del Evangelio, porque no quiere que se salve. Y luego dice otro texto, que a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del Evangelio. Porque para los que se pierden, dice, es locura lo que los cristianos hacemos. ¿Cuántas veces no te han dicho loco? Y si no te han dicho loco es porque no está Cristo en ti. De verdad, si no te han dicho loco porque no está Cristo en ti, porque no haces lo que es locura para ellos, haces las cosas normales para ellos. Entonces, esto es para que uno entienda, analices cómo estás. Cristo viene bien pronto y Él no va a dar por inocente a nadie. El Señor un día te va a recordar esta predicación. Te va a decir: yo vine y te hablé. Mira, ahí está mi siervo, cómo te estaba hablando. Porque todo dice que no va a haber una persona que diga: yo no supe. Y todo lo que estás oyendo ahorita no es más que la palabra, el Evangelio y la verdad. Lo que necesitamos, gloria a Dios.
que fue mi pastor y fue director del seminario en la Unidad Bautista, y nos llenó chorros de sudor, y luego estaba todo oscuro, y no, hombre, qué difícil se me hizo leer, un martirio. Y aquí estoy gozando de todo, no, mis lentes, estoy bien clarito leyendo, gozando. Gloria a Dios, muy bien con ustedes, por mí, con ustedes, porque por mí estoy gozando y desde mi agüita fría aquí, y usted se está gozando y llenándose la palabra en conocimiento. Entonces hagan eso. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El consejo que les doy: llénense 3 veces por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, los 4 evangelios, y van a ver que no son los mismos. A mí me ha llamado mucha gente de muchos lados, de otros países también, porque en YouTube pues ya ven que salen en muchas partes, y me llaman, preguntan, me invitan, pero yo no me emociono. Yo no quiero que me conozcan a mí, quiero que conozcan al Señor. Gloria a Dios. Ok, seguimos. ¿Se está gozando, hermano? Ya nos vamos. Usted me dice, si dice ya nos vamos, si ya nos vamos. Pero si se está gozando, yo también me estoy gozando. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Conociendo la verdad, ¿verdad? Conociendo la verdad. Aquí tengo un montón de mensajes. Hay veces que Dios me da 2 o 3 mensajes en la noche, y me paran y me pongo a escribir, y ya luego los consigo. Ya está. Y cuando voy a predicar a cierto lugar, a veces me da mensaje, o a veces me da de aquí, y por eso mira esta libreta aquí. Pero es que se está gozando. Yo soy el primero en gozarme. Ok. Gloria a Dios, el diablo ya quiere fastidiarme. Bueno, miren, hermanos, vamos a ver qué nos dice la segunda carta de Juan, versículos 9, 10 y 11. Segunda carta de Juan, versículos 9, 10 y 11. Estamos hablando de la verdad. Usted tiene que saber la verdad, tiene que conocer la verdad. Segunda de Juan 9, 10 y 11, dice así la palabra del Señor: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué cosa nos está hablando aquí Juan? Que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, doctrina es sinónimo de enseñanza. ¿Y por qué le estoy recomendando que lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Porque ahí está toda la enseñanza, toda la doctrina de Cristo. Cuando usted ya esté bien lleno con eso, digiera todo eso, es como el niño. Es como el niño, ya entonces ya le puede dar comida más sólida. Eso ya es las cartas de Pablo, doctrina profunda, las cartas de Pedro. Todo lo que habla Juan son cosas profundas, pero necesitamos empezar pues, conociendo el abecedario, ¿no? Como en la primaria. No puedes ir a la preparatoria sin haber aprendido primeramente las vocales. Y desgraciadamente, espiritualmente hablando, hay muchos que hablan de otras cosas menos del Evangelio. Conozco personas, he encontrado personas que tienen años y no conocen del Evangelio. Entonces, ¿cómo pues van a crecer? Pablo dice, allá en la carta a los Hebreos dice, debiendo de ser ya maestros después de tantos años, aún tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Leche se está refiriendo al Evangelio, la lechita. Pero esa es la que necesitamos para empezar.
Es la que necesitamos. Ahora, y no porque nada más de chiquito tomó leche, no va a tomar leche. ¿A poco todavía no llega a su casa y toma leche? O sea, no porque ya leyó Mateo, Marcos, Lucas y Juan 3 veces, ya no ni va a querer leer más porque ya lo leí. No, eso es, siempre que usted lea, siempre va a encontrar algo nuevo. Siempre. La palabra de Dios nunca va a dejar de darle, nunca. Siempre va a encontrar cosas nuevas. Entonces, ¿qué importancia tiene que perseveremos en la doctrina de Cristo? Porque si no perseveramos en la doctrina de Cristo, entonces, ¿qué dice? Que el Padre no está en esas personas. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oigan, perseverar en la doctrina de Cristo tienen al Padre y al Hijo. Guardar los mandamientos de Cristo, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oigan, lo mismo. Perseverar en la doctrina y permanecer en la palabra le da el privilegio de disfrutar al Padre y al Hijo en su sede, en su casa, donde quiera que usted vaya. Hermanos, ese es un privilegio y Dios lo miente, lo estamos leyendo, son promesas de Él. Ahora, ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo son muy difíciles y es necesario que ustedes se agarren de la palabra, que no den lugar al diablo para nada. Los días que ahorita te está dando más de vida, nos sigue dando, no son para que estés pensando en grandezas, en comprarte casa nueva, en tener un carrazo del año que tienes, ya no te gusta, o que no sirva, sino que ya no te gusta. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene bien pronto. Es necesario que el tiempo que te está dando lo uses para alcanzar la santidad. Para eso nos da el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice que ya no va a entrar cosa inmunda a la ciudad celestial. Que los perros, los hechiceros, los borrachos, todo eso van a quedar fuera. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, aprovechen, hermanos. Aprovechen el tiempo. Trabaja. Pero también, acuérdense, ¿cuál fue la promesa que hizo aquel Jacob a Dios cuando iba huyendo porque su hermano iba tras de él con un machetote a darle? Lo quería matar, ¿no es cierto? Si saben la historia, nomás yo me la sé. Allá se acostó a dormir, abajo de un árbol. ¿Cuál fue la promesa que Jacob hizo a Dios? ¿Cuál fue la promesa? Esta piedra que hoy pongo por señal será casa de Dios. Y de hecho, ahí se hizo un templo que se nombró Betel. Eso quiere decir Betel, casa de Dios. Ahí fue. Porque fue promesa de Él. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, de todo lo que me dieres, dijo, ¿verdad? ¿Cuántas horas de vida le da el Señor? Le da 24, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le tendría que dar de diezmo al Señor? 2 horas 40 minutos, ¿no? ¿Se los da al Señor? Le da de menos el diezmo, 2 horas 40 minutos. No estoy hablando de dinero. Él hablaba de todo lo que me dieres.
des el diezmo, apartaré para ti. Empiecen a dar el diezmo de Dios. 2 horas 40 minutos diarias. Déseles a Dios. Va en su carro, gloria a Dios, pero su mente cantándole a Dios, orando a Dios. Tenga su Biblia en el celular. Yo aprovecho, yo ando manejando por allá. Ahorita apenas llegué, decía mi hermano Fila, llegué el jueves. Andaba por Campeche, Tabasco y Veracruz y Puebla, ganando almas para Cristo. Y llego el jueves en la noche a las 8:30 y el viernes a las 10:30 de la mañana iba a salir de San Antonio para California. Y he sido de bendición y he recibido bendición. Estar con los hermanos, en fin, tenía años que no miraba, me gozo de verdad, es bonito mirar a los hermanos que nos conocemos, que perseveramos. El pastor que como me pasó a mi lugar ahí para predicar en la iglesia, no, pues él me conoce, él me conoció cuando nací espiritualmente y él da un testimonio. Decía, este hermano es un verdadero siervo de Dios. Y qué bonito que tu pastor hable así de ti. Qué bonito. El pastor Vallejo, si te acuerdas, hermano Fila, el pastor Vallejo se goza. Fue mi primer pastor. Este que estoy hablando fue mi tercer pastor, porque el segundo pues se divorció y allá ya con otra mujer en otro estado y ya siguiendo de pastor. Vergüenza les sería dar a esos hijos del diablo. De verdad, hermano, si tienes tu esposa, eres cristiano y ella es cristiana, Dios no permite que tú te separes. Dios no lo permite. ¿Cómo te vas a separar? Y luego con otra y volver y estar todavía aquí al frente. Hombre, juicio le va a caer a esa gente. Este lugar no es para cualquiera, hermanos. Este lugar, así como lo miras, es un prototipo del lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote puede estar, porque es quien Dios le habla para que él hable al pueblo. Y es cuando el pueblo es edificado. Por eso no cualquiera. Ahora hasta pastoras, mujeres al frente. Hermano, perdóname, yo no sé tu enseñanza, pero la Biblia no me enseña. La Biblia dice que la mujer calle en la congregación. O sea, me refiero aquí, porque puede darle clase a los niños. Los niños son la iglesia, hermanos. Los niños son la iglesia. Si son la iglesia, déjenme decirles que no. Este es uno de los errores que siempre tenemos. Nos tragamos lo que nos dan, pero nunca investigamos. La iglesia de Berea se tragaba todo lo que le daba Pablo. Y van a las escrituras a ver si era así. Los niños no son la iglesia, hermanos. La iglesia es la que formó Cristo con la inmundicia que sacó del mundo, los limpió con su sangre, los santificó y nos levantó para llevar la luz, para hacer la sal, para llevar vida, para llevar agua viva. Es lo que te estoy dando. Los niños no son la iglesia, los niños son de Dios. La iglesia somos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. ¿Cuántas cosas me están perdiendo ahora? Tremendo, ¿verdad? Dios es tremendo. Por último, hermanos, por último, y ya como me voy a quedar dando aquí, está enojado. ¿Cómo ven? Si lo reprendemos, mano fina, conociendo la verdad. Pablo menciona ahí en Gálatas capítulo 2 versos 1. Gálatas capítulo 2 verso 1
Gloria a Dios. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia. Aquí vemos Pablo como los apóstoles no creían que él fuera un apóstol, porque no habían dado con ellos. Pero Pablo les muestra que el que actúa en Pedro, el que actúa en ellos, también actúa en él. Y dice, y eso, sabiendo, dice, de aquellos falsos hermanos. Hermano, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Jesús así lo dijo. El trabajo del siervo de Dios es mirar la cizaña. ¿Para qué? Para orar, porque poderoso es Dios para convertirlo en trigo. Amén. Entonces, ese es el trabajo. Siempre va a haber esa cizaña. Esa cizaña son los falsos hermanos. Un consejo, hermanos, de parte del Señor: cuando usted vea un hermano que anda mal acá y esto y otro, no vaya con el otro hermano o la hermana a chismear, a decirle, mira, ya viste, eso es del diablo, esa murmuración es del diablo, eso es lo que quiere. No, usted póngase a orar por esa persona, hable con el pastor, coméntele, no en chisme, sino coméntele para que se vayan uniendo en el espíritu, en oración, para que esas cizañas se conviertan en trigo y van a ganar un alma. Amén. ¿Les habló el Señor? Me da gusto. Es para mí un privilegio haber tenido este tiempo aquí enfrente de ustedes y instruirles en lo que Dios me ha dado para ustedes. Les pido, oren mucho por mí. Yo salgo a fines de este mes otra vez para Yucatán y donde Dios me lleve. Me han querido matar, estoy en peligro en muchos lugares y no van a llegar a mí si Dios no lo permite. Pero sí les pido, oren mucho por mí. Me acuerdo, Pablo hacía lo mismo. A las iglesias no les pedía dinero, les decía, oren por mí. Pero hay muchos perros que andan pidiendo dinero, dice que apóstoles, dice que profetas, son lobos rapaces. No dejen
que lleguen esos logropapás a sellarles su dinero. Lo que es de Dios. Lo que es de Dios es para que la obra del Señor crezca, no porque esos perros tengan sus mansiones, sus carrazos y se den la gran vida. Les digo porque yo conozco a muchos que son logropapás. De hecho, hay una predicación en YouTube: saquemos las ratas de la iglesia. Hay muchos, véanlos y se van a gozar, y si tienen duda, llamen. Hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes, que el Espíritu Santo los siga santificando y que cuando el Señor venga los encuentre con mucho fruto. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.